Esta semana en La Promesa podríamos ver el final de una de las parejas que más ha gustado en todo el recorrido de la serie. Los avances ya empiezan hablando de que hoy lunes Pía percibe un comportamiento extraño en Gregorio y más adelante, ya la próxima semana, puesto que Radio Televisión Española ha anunciado que emitirá el tour mañana y pasado, lo que nos deja con solo 3 episodios esta semana y por lo tanto los del jueves y el viernes se trasladan al lunes 24 y martes 25 de julio. Bueno, pues en esos capítulos Pía descubrirá algo entre las pertenencias de Gregorio que cambiará su futuro y no solo la pondrá en peligro a ella, sino a su futuro hijo y al resto del servicio. Soy Juan y las crónicas de hoy, que en un principio iban a ser un vídeo de teorías, pues han terminado, yo creo, resultando en el vídeo más importante, más serio y bueno, y con más corazón de todos los que he hecho y creo que haré sobre La Promesa. Yo espero que os guste. Ya podéis ir de hecho dándole me gusta al vídeo y suscribiéndoos si no lo estáis, pero es un vídeo en el que os voy a hablar completamente en serio, con completa honestidad y pues desde el corazón, como os he dicho. Así que bueno, espero que lo disfrutéis y bueno, y que compartamos un punto de vista. Es un vídeo en el que os hablo sobre que desde el comienzo de la serie ha quedado claro que Pía es un personaje que está en La Promesa para sufrir, según María Castro contó que la concibieron los guionistas, y su rol es prácticamente el que tenían la inmensa mayoría de mujeres que servían antes y después de 1913. Fue violada y sufrió muchísimos abusos por parte de uno de sus patrones, el barón de Linaja, y su historia en este sentido es muy real a la vez que actual, aunque con muchísima más visibilidad. Situaciones como las del barón y Pía son muy habituales y prácticamente todos los días tenemos noticias al respecto. A 17 de julio de 2023, fecha de este vídeo, la última es la de unos turistas alemanes, que seguramente pues ya habréis oído. Aunque yo, pues por ejemplo, recuerdo de cuando mi abuela me contaba de sus años de criada en la posguerra, me contó pues de hasta 2 intentos de 2 señoritos distintos por abusar de forma continua de ella. Afortunadamente, pues consiguió zafarse, que yo sepa. Y del mismo modo me figuro que vosotras, pues por desgracia, también conoceréis infinidad de casos similares, porque al final todos crecemos por igual rodeados de distintos tipos de violencia. Por eso la historia de Pía con el varón ha sido tan importante en La Promesa, porque ha venido a dar cara, nombre y visibilidad a una realidad brutal ante la que siempre se ha mirado para otro lado. Una realidad que aún hoy día una parte importante de la sociedad o del panorama político se empeña en negar. Todo lo que Pía ha sufrido desde el momento en el que el varón se fija en ella, pasando por la imposibilidad de pedir ayuda, ella misma afirma que si denuncia al varón la van a despedir, todo esto que incluye la violencia que debe ejercer contra sí misma al fajarse para que no se note el embarazo, el trauma que vive cuando duda de si abortar o no y luego cuando duda de la decisión que ha tomado o el mismo hecho de verse obligada y forzada a casarse con Gregorio, tiene un nombre: machismo. Machismo institucional. Violencia institucional. Un machismo arraigado por completo en la sociedad, costumbres y deberes de, en este caso, 1913. Uno que puede hacer que nos llevemos las manos a la cabeza nosotros que vivimos en 2023, 110 años en el futuro. Sin embargo, aún en nuestro presente, este mismo machismo, esta misma violencia institucional pervive. Y para que comprendáis lo que os quiero decir y a dónde quiero llegar a parar, pues os voy a exponer un ejemplo muy claro. Uno que además pues yo he sufrido, yo que además soy un chico. En un trabajo pues yo sufrí un acoso que, aunque no fue de índole sexual, pues no distaba mucho del de Pía y el varón. Las respuestas, tics y emociones que nuestra ama de llaves mostró durante sus encuentros con el varón son habituales en las víctimas de este tipo de violencia. Viendo la serie yo reconocía pues ese miedo a quedar en la misma sala que en mi caso acosadora, y si coincidíamos pues estar callado, porque todo cuanto dijese se podría utilizar en mi contra. El negar la realidad y no querer ver por lo que se está pasando, tal cual Pía le contó a Teresa que le pasó cuando fue a casa del varón por primera vez y se dio cuenta de lo que le esperaba, o bueno, lo que vimos con la propia Teresa cuando el varón la estaba cercando. Y finalmente, y esto por fortuna pues no se ha llegado a ver por cómo terminó la trama, la infantilización de la víctima. El descrédito de la víctima si llega a hablar
a denunciar, a acusar. Luz de gas es como se llama ese juego de despiste, de negación con el que se somete a un agredido, a un acosado. Porque ya os digo que tal cual le habría pasado a Pía en 1913 si llega a hablar, si llega a denunciar al varón, y de hecho ella misma se fue a justificar cuando quiso contarle todo a Gregorio. Cuando yo expuse lo que me estaba pasando, en mi caso, el foco se puso en por qué yo no lo había contado antes o en por qué yo había dado pie a esa situación y no me había defendido, como si yo fuese el culpable o el responsable de lo que estaba pasando. Eso que les pasa a tantas otras mujeres, incluyendo a Pía, eso es el machismo, la violencia institucional, el machismo institucional. No ocurre por maldad, ocurre por hábito, por ser lo común, por ser, por desgracia, la norma entre la gente con poder. El varón no abusó de Pía o se hizo esclavista por maldad, lo hizo porque tenía poder, porque podía y no iba a hacer nada que no fuese lo común, porque podía y era lo que le dictaban su educación y su entorno, tal cual ocurre ahora con estos casos. Somos nosotros los que le añadimos ese prisma de maldad intencional, para intentar comprender algo que requiere pues de mucho debate interno, de mucho replantearse las cosas, de mucho ejercicio de autorreflexión. Y estoy seguro la gran mayoría podréis recordar cualquier caso de violencia en vuestro entorno, ya no solo contra mujeres, sino contra niños, ancianos, personas de colectivos oprimidos, LGTB como yo, por ejemplo, porque obviamente el acoso que yo sufrí, lo sufrí por mi orientación sexual, no lo sufrí por otro motivo, pero bueno, también contra personas negras, racializadas, incluso contra animales, ya ni siquiera personas, contra animales, contra todo aquello que está en una posición a priori de debilidad, contra aquellos que si resuelven denunciar a su agresor se van a encontrar con esa violencia institucional, con esa que nos imbuye a todos como sociedad. Si Pía en 1913 hubiese cometido el suicidio social de denunciar al varón, aparte de que habría tenido que irse bien lejos de la promesa, tendría que pasar un proceso durísimo, un calvario. Y todo mientras llegaba o no el juicio al varón. Claro que si hubiese llegado a ser juzgado y declarado culpable, un caso bastante improbable, pues tan solo habría tenido que hacer frente a una multilla. Y por supuesto se habría justificado su proceder de algún modo, igual que hoy se justifican de mil formas todas las agresiones que hay. Incluso con patrañas tan banales como que tal hombre estaba pasando un divorcio difícil. Todo este tocho es importante para entender la posición de desigualdad desde la que parte el personaje de Pía cuando inicia su relación con Gregorio, que es el tema que nos ocupa. Una pareja que por más que guste, como yo ya dije cuando comenzaron que tuve que pedir hasta un ejercicio de empatía con Pía, parte desde ese machismo y violencia institucionales, porque comienza porque Gregorio, sin consentimiento ni conocimiento de Pía, se adjudica la paternidad de su hijo y la deja en una situación muy comprometida en la que queda de embustera, mentirosa y deshonrada, al parecer que quiso tapar su falta, entre comillas, inventándose una violación. Irónica y cruelmente, al aceptar el plan de Gregorio, Pía pasa a sufrir el descrédito que he dicho que sufren muchísimas víctimas a la hora de denunciar. Gregorio queda como un salvador, como un rescatador, como un hombre enamorado y romántico que se juega su puesto para responder ante la mujer a la que quiere, y sin embargo para mí está claro que todo lo que está haciendo es aprovecharse de su situación de poder y ventaja sobre Pía. En este caso, pues una ventaja personal, ya que sabe de su embarazo al contrario que el resto de la servidumbre. Gregorio aprovecha así para dejar a la mujer entre la espada y la pared. O se casa con él, o sea, o pasa a depender enteramente de él, o tiene que renunciar a su vida, a su honra. Pía no contrajo matrimonio libremente, igual que hemos hablado largo y tendido, por ejemplo, de Manuel con Jimena, sino bajo la coacción a la que estaban sometidas muchísimas mujeres que tras un breve cortejo en aquella época, si el hombre veía que se lo pensaban demasiado, recibían la amenaza de que o les daban el sí o su honor quedaría en entredicho. Se nos pueden abrir las carnes al escuchar esto, pero era una práctica normalizada en aquella época entre los hombres. Pero ojo, normalizada entre los hombres no quiere decir que no provocase sufrimiento entre estas mujeres. Un ejemplo archiconocidísimo es el de Ana Orantes, que casó con su exmarido y asesino en esas circunstancias, como ella contó. Aunque precisamente yo, que he dado clases de lectura, como el maestro Don Carlos, con Candela y Simona, a mujeres mayores, ya os digo que he oído demasiados
casos así. Por lo que el personaje de Pia no es solo que no haya dejado de sufrir en ningún momento, es que no ha dejado de padecer ese machismo institucional desde el capítulo 1. Y por más que Gregorio haya aceptado, bastantes regañadientes por cierto, los tiempos y necesidades de Pia, el mal ya está hecho, ya son un matrimonio, ella ya es de él. Ella ya no tiene ninguna libertad y él ya puede hacerle lo que le venga en gana porque ese mismo machismo institucional tiene de su lado las creencias generalizadas de que nadie debe meterse en las cuitas de un matrimonio, o que una esposa debe servir a su esposo, o que si un marido llega a forzar a su pareja, pues está en su derecho, que para algo son pareja. Este tipo de violencia institucional sigue vigente hoy día. No pocas personas siguen pensando así, incluidos jueces, y no pocos políticos incluso niegan tal evidencia. Entonces comienza la trama del envenenamiento. Alguien envenena a Pia con cicuta, se sospecha de Petra y de la baronesa, pero se descartan rápidamente. Y la audiencia pone el foco en distintas personas, incluso en Candela, pero sobre todo en Rómulo y Gregorio. Pero mientras esta trama se desarrolla un poco en modo Guadiana, la relación entre Pia y Gregorio, una relación que, repito, comienza con una Pia cautiva, evoluciona, avanza, crece y nos da escenas románticas. Y Gregorio, pese a ese inicio, se comporta como todo un caballero. No culpa a Pia de lo que le hizo el varón, de los abusos que sufrió, la defiende y la hace feliz. Y con esto nos conquista a nosotros también, a la audiencia, que estamos deseando que la pobre Pia pues sea feliz por fin y deje de sufrir. Yo incluso pues había aceptado Pulpo como animal de compañía y estaba ya dándole el beneplácito a esa relación, pese a ese inicio tan poco adecuado que ya he descrito. Estábamos deseando que alguien sacase la cara por Pia, que la hiciese reír, que le diese cariño. Y aquí lo teníamos. Pero en el fondo, por mi mente de guionista y porque al final todas las series del estilo siguen un patrón común, sabía que Gregorio iba a terminar siendo el malo. Iba a terminar siendo el envenenador, que bueno, ya veremos la próxima semana si se confirma, pero creo que lo podemos dar ya por confirmado. Pero para entender esta postura hay que entender al tercero en discordia en esta historia, que es Rómulo. Tercero en discordia y yo diría que casi protagonista. Y ahora veréis por qué. Rómulo es un personaje que ya sabéis lo que pienso de él. Sin embargo, la serie juega a dejar clara una postura con él. Es un hombre de honor, de aplomo, de rompe y rasga que se viste por los pies. Eso en teoría. En teoría la serie transmite eso con él. A mí no me llega. A mí me llega de hecho un mensaje bastante diferente, supongo que por mi generación, por mi edad, por mis vivencias, por las creencias que, bueno, pues que tenemos las personas de la generación Z con figuras autoritarias como la de Rómulo, no me llega y ya sabéis lo que pienso de él. De hecho, pues es lo que os pongo aquí. En teoría, Rómulo tiene que transmitir todo eso del honor, del aplomo, del vestirse por los pies, cuando, como si fuera un niñato inmaduro, pese a la edad que tiene encima, acude dolido a Pia, victimista, a llorarle porque Gregorio sabe del embarazo y él no, a acusarla de no confiar en él ni tenerle estima, a negarle su amistad. Todo esto a una Pia destrozada, que se fajaba para no descubrir su embarazo y que solo había tenido que confiar en Gregorio a la fuerza porque éste la había descubierto. Pero la escena, la trama, pone el foco en Rómulo, en cómo se siente traicionado, en cómo Pia, bueno, es que de hecho parece que no se esfuerzan en resaltar que Pia estaba ahí entre la espada y la pared. Igual que luego se puso el foco en lo rechazado que podía sentirse Gregorio al comienzo del matrimonio, cuando Pia pues no quería ser una pareja normal con él porque no lo eran prácticamente. Y esto lo podemos ver incluso al principio de la serie, con todo el tema de cuando Pia quería abortar, cuando se pone en la balanza y parece que con peso los deseos incumplidos de Candela de ser madre. Y al apartarse el foco de Pia en todas estas situaciones, ese machismo, esa violencia, se convierten en metaficción, pasan a la realidad. Y sí, ya sé que después ha habido escenas de Rómulo reconciliándose con Pia, pero la escena está ahí, la narración está hecha. Y el fin que persigue la trama se ve venir. Aún así habrá que ver cómo avanza la trama de Pia en los próximos capítulos, pero creo que finalmente se va a descubrir que Gregorio es su envenenador y habrá que ver qué motivo tiene para ello. Sin embargo, o mucho me equivoco o de nuevo el foco se va a poner en Rómulo en vez de en Pia. Es la teoría más compartida entre vosotras, que Gregorio quiere hacerle daño a Pia porque sabe de la querencia que le tiene el señor Baeza y quiere hacerle daño así, a través de un ser amado igual que él se lo hizo con la muerte de su hermano. Si la resolución de la trama pasa por algo así, a mí como espectador, si Gregorio es culpable, me sobra el enfoque romántico que se le ha querido dar a su historia con Pia, porque desde luego no creo que el efecto que consiga
la historia con ese cierre sea el esperado o pretendido. Al contrario, yo lo que veo es un sentimiento generalizado de chasco porque teníais ilusión en una historia que la verdad, como historia de amor, se estaba llegando a vender bastante bien. Y en cuanto al personaje de Rómulo y futuro de Pía, creo que está claro el camino a seguir. Como dije hace meses, Rómulo seguramente salve a Pía de Gregorio, igual que salvó a Lope del padre Camilo. Y con el tiempo, mayordomo y ama de llaves aclararán sus sentimientos y terminarán juntos y enamorados, pese a que, bueno, son una hipotética pareja que a mí ni me gusta ni me atrae absolutamente nada, principalmente por la gran diferencia de edad que se percibe entre ellos y porque creo que Pía, bueno, aparte de que Pía podría estar perfectamente soltera y no pasaría nada, creo que se merece a alguien mucho mejor que Rómulo. Ya la próxima semana, para que no nos quede un vídeo enorme, ampliaremos con los avances que haya dado la trama y pronto hablaremos también de un asunto que encierra mucha mitificación, como es el ser madre soltera en tiempos de la promesa. Voy a ver si también puedo, si es posible, conseguir un testimonio directo de la época de una mujer que conocí y, en fin, que complementará estas especies de crónicas con esa segunda parte para que, bueno, me quede una narrativa cohesionada, ¿no? Yo lo que espero es que este vídeo pues os haya gustado y por supuesto os invite a la autorreflexión si es necesario y, en fin, que a todas aquellas que hayáis pasado por situaciones similares a la de Pía, a la mía, que aquí tenéis mi apoyo y mi cariño. Os mando un abrazo y un beso y, bueno, y como siempre digo en las despedidas, si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta, que me ayuda mucho, y suscribíos si no lo estáis. Con todo esto yo me despido y, bueno, y a ver qué nos depara esta semana la promesa. Adiós.